Hola, yo soy Dado y hoy vengo a traerles los counters principales para cada héroe del meta en este momento. Voy a ayudarte a derrotar a Orisa, Bastion e Yari, ya que los están usando demasiado actualmente en las partidas competitivas. Aprovecho para invitarte a que te suscribas ya que tengo preparado mucho contenido para ti de todos los roles, DPS, tanques y soportes, para ayudar a nuevos y viejos jugadores de Overwatch 2 y no te pierdas ningún video. Ahora sí, vamos a comenzar con uno de los héroes que se le dificulta más a la mayoría de los nuevos jugadores, Orisa. Ahora, Orisa puede parecer muy fuerte y es porque lo está, pero no hay algunos héroes que puedes escoger contra ella que te darán ventaja y no solo un empate. Zarya es tal vez lo primero que se te viene a la mente, pero en realidad no es tan fuerte como creerías. El disparo principal de Zarya atraviesa el giro jabalina de Orisa, al igual que atraviesa la matriz de defensa de Diva, pero no podrás infligir un daño significativo al menos que aumentes tu carga. Conseguir carga contra Orisa en realidad es bastante difícil. Cualquier Orisa respetable, incluso en rangos más bajos, sabe que no debe disparar a las burbujas, pero debido al mecanismo de calor no es necesario spamear. En cambio, están buscando un daño efectivo. No querrás estar disparando tu arma de calor contra una matriz de defensa o la burbuja de Zarya. El mecanismo de calor significa que en cualquier momento que tengas inactividad, básicamente estás recargando rápidamente, por lo que la inactividad no perjudica tanto a Orisa, pero sí a Zarya. Orisa generalmente se juega con Bastion y otros héroes de alto spam, pero incluso Zarya realmente no puede manejar eso. Seguro que aumentará su carga, pero no superará en spam al equipo enemigo ni podrá sacar a Orisa de la partida. Si no cuidas tus habilidades como Zarya, desaparecerás fácilmente. Sigma también es realmente bueno con la composición de búnker y contra Orisa, pero es un poco diferente. Sigma se trata más de los ángulos de spam de largo alcance. Orisa es más como un ángulo invulnerable e inamovible. Piensa en Sigma como un tercer DPS. En realidad gana cada enfrentamiento que desea, pero no es muy bueno sosteniendo espacio contra otros tanques. La clave para contrarrestar a Orisa como Sigma es tu roca, la habilidad de acreción. Casi siempre forzará la habilidad fortificar de Orisa, especialmente si una Orisa está tratando de ganar espacio con su giro, y si eres capaz de predecirlo y tienes tu escudo activado, la vas a impactar con tu roca todas las veces. Algunas orisas pueden intentar engañarte con un giro y luego intentar embestirte, pero si estás lo suficientemente lejos, lo cual deberías estarlo si estás jugando contra una orisa, podrás impactar con la roca cada vez. Jugar a la distancia es clave. La mayoría de las veces no siempre es necesario ir a lo loco a disputar el punto, por lo que jugar desde ángulos exteriores es realmente bueno. Orisa es fuerte pero no puede mantener el espacio para siempre. Es buena cuando puede usar efectivamente sus habilidades, pero si tiene ángulos de ataque desde 5 direcciones diferentes junto con tus compañeros, esas habilidades se agotarían rápidamente, incluso si son las mejores habilidades defensivas del juego. Utiliza tu escudo en momentos cortos, úsalo para ganar espacio y causar daño, pero no para nada más. Si permites que tu escudo se rompa, eso es exactamente lo que Orisa quiere. Ella quiere luchar contigo por el espacio. Como Sigma no necesitas luchar cuerpo a cuerpo por el espacio. Usa tus 20 metros de alcance y juega a la distancia. No le dispares solo a Orisa, sino principalmente a los objetivos detrás de ella. El daño a la Orisa generalmente será curado, pero esos disparos de Sigma infligen mucho daño, especialmente a los DPS y soportes. Ahora para los DPS, para lidiar con la habilidad de fortificar de Orisa, solo un personaje obtiene buen valor al dispararle, y esa es Sojourn. Los últimos cambios de equilibrio de Sojourn la hicieron fuerte pero justa, lo que significa que cada vez que dispara a cualquier héroe, independientemente de la reducción de daño, obtiene buena carga para su Railgun. Entonces, si está disparando al bloqueo de Ramatra, el campo de fuerza de Winston o la fortificación de Orisa, aún está obteniendo esa carga muy rápido. Utiliza esta carga para hacer disparos a los DPS y soportes enemigos. La clave para vencer a Orisa es presionarla lo suficiente, pero usar esa presión para concentrarte en sus compañeros. Orisa es genial para mantener su propio espacio, pero no tanto para sus compañeros de equipo. No puede absorber el daño que va detrás de ella como puede hacerlo un Reinhardt o una Diva. Y el soporte que puede lidiar bien con Orisa, además de simplemente dispararle, es Ana. El anti-healing es probablemente una de las únicas cosas que te permite matar a Orisa cuando todavía está usando sus enfriamientos de habilidades. Mientras su fortaleza no sea eliminada por el spin, el anti-healing obtendrá un gran valor. En el peor de los casos, obligará a usar la fortaleza, lo cual no es algo insignificante. Ana es vulnerable a un ataque de Orisa, pero si tienes un soporte aliado que te mantiene con vida, podrás forzar sus habilidades. Intenta cronometrar su habilidad justo después de que termine el giro. Puedes dormirla y escapar de la situación o hacer que use la fortaleza para bloquearlo. Yo sé que algunos de ustedes que juegan Orisa saben que si no tienes esos 2 segundos cruciales entre el giro y la fortaleza, eres muy vulnerable justo después de que termina tu fortaleza. El hitbox de la cabeza de Orisa es del tamaño de la luna.
Si estás jugando con compañeros que utilizan héroes que son buenos para los disparos a la cabeza, aparte de tener a Ana en el equipo, podrás castigar a Orisa con bastante facilidad. Pasando a Bastion. Está arrasando esta temporada y cualquiera en un dúo con Bastion comenzará a subir en las partidas clasificatorias como si no hubiera un mañana. Pero el estilo de juego de Bastion no es para todos, así que si quieres hacerle counter, no estás solo. El primer héroe que funciona realmente bien contra Bastion es Hanzo. Bastion recién ha entrado en el meta con algunos cambios pequeños, pero todavía tiene la misma debilidad que tenía antes y que lo mantenía débil. Y es que su hitbox es enorme. En cualquier duelo de DPS, la mayoría de las veces Bastion suele perder. Imagina una situación en la que un Bastion enfrenta a un Hanzo a larga distancia. Simplemente no vas a ganar. Por eso tienes que jugar empujando junto con tu equipo. Hanzo puede jugar desde múltiples ángulos y no tiene que respetar el ciclo del combate en equipo. Siempre puede buscar eliminaciones y flechas poderosas para castigar realmente a cualquiera en su camino. El siguiente de la lista de soportes es Zenyatta. Zenyatta no siempre es excelente contra los flanqueadores, y los flanqueadores siguen siendo buenos a pesar de que el búnker es fuerte en este momento. Cuando se trata de castigar a un equipo que juega con Bastion de manera agresiva, esos 5 orbes y el orbe de discordia realmente hacen que suden. No solo Bastion, sino también el resto del equipo. Intenta arrojar los orbes y cuando lances el de discordia haz que todos tus compañeros lo persigan. Finalmente, para los tanques, aunque es difícil enfrentar a Bastion con cualquier tanque y no quieres arriesgarte mucho, tu mejor opción es D.Va. La matriz de defensa es una elección obvia cuando Bastion está en su modo de asalto. Simplemente mantén presionado tu clic derecho sobre la entrada y cualquiera que sea sorprendido estará a salvo. Si hay un ángulo del mapa lo suficientemente bueno, también puedes realizar un combo de ráfagas muy fuerte con tus microcohetes justo después de que termine su forma de asalto y se acabe su reducción de daño pasiva. Pasando a la recién llegada a la lista de héroes y la que están spameando, Illari. ¿Cómo siquiera puedes empezar a lidiar con ella? Es bastante buena en casi todo, pero para contrarrestar a Illari como tanque puedes intentar con el clásico Winston. Winston es en realidad bastante efectivo contra Illari, pero por alguna razón interesante la torreta que coloca es muy fuerte, pero al igual que cualquier otro proyectil en el juego puede ser bloqueada por la burbuja de Winston. Coloca tu burbuja cerca de la torreta entre ella y Yari, y lucha por el área. Incluso si ella se dirige hacia la torreta, estarás disparando tanto a la torreta como a ella al mismo tiempo. Además, el Primal es muy efectivo contra Yari. Ella solo tiene una habilidad de movimiento, lo cual no te afecta mucho. Si trabajas en tus embestidas con el Primal, podrás derrotarla cada vez. Solo ten cuidado con sus amigos Bastion y Torbjorn, ya que a menudo los escogen junto con ella. En cuanto a los héroes de DPS, muchos de ellos tienen dificultades contra Yari. El único DPS que se acerca bastante y que puede ganar más a menudo que perder contra Yari es probablemente Genji. Genji irónicamente se adapta bastante bien a los equipos bunkers. A pesar de que podrías pensar que sufriría contra ellos, el flanqueo es realmente fuerte cuando ambos equipos están intercambiando grandes cantidades de daño. Intenta utilizar flanqueos para acercarte a Yari y eliminar alguna torreta. Coloca a Genji en un ángulo fuera de la vista y hace un buen daño a Yari. Aunque el empujón puede afectarlo bastante, la clave es solo para matarla directamente, sino presionarla para alejarla de posiciones agresivas. Además, puedes desviar su propia ultimate hacia su equipo. Finalmente, en cuanto a los soportes, Illari gana casi todos los duelos, excepto contra uno, Kiriko. Kiriko destruye a Illari en un enfrentamiento de uno contra uno. Puede disparar a la cabeza sin parar, pero Illari tiene que realizar disparos más difíciles contra Kiriko, que se mueve rápidamente. Además, Kiriko puede eliminar el efecto de aturdimiento solar, no solo para que no le afecte en primer lugar, sino también justo después. Es difícil lanzar un ultimate, especialmente si también estás jugando contra una diva. Incluso, su ultimate es genial para cambiar la presión contra los equipos que se resguardan en bunkers, ya que no podrán quedarse quietos, romperá su composición y atravesará sus defensas. Eso es todo para hacerle counter a los personajes más frecuentes y fuertes con los que te vas a enfrentar en la actualidad dentro del meta. Aunque el meta puede parecer muy sólido en este momento, siempre hay cosas que puedes hacer para facilitarlo un poco. Gracias por ver, suscríbete a este canal para más contenido y guía si te gustó el video. Deja en los comentarios a quiénes añadirías a la lista y qué has visto que utilizan en tus partidas para que puedas ayudar a otros jugadores. Yo soy Dado y nos vemos en el siguiente video.